Bueno, pues por supuesto, enhorabuena a ese Hospital Chi, porque es muy importante esos avances que cada día van alcanzando, como es el caso de esa unidad maxilofacial que acaban de inaugurar. Y ahora nos vamos a ir, bueno, pues a un tema, yo creo, apasionante, muy interesante. Yo creo que una realidad que, según muchos expertos, permanece oculta, y es ese riesgo real que existe en la península ibérica, en concreto, por ejemplo, en las costas andaluzas atlánticas, de que se repita, pues por ejemplo, un tsunami como el que tuvo lugar en el siglo XVIII, ¿verdad?, en Lisboa, y que afectó de lleno, por ejemplo, a provincias andaluzas como Cádiz o Huelva, ¿no? Yo no sé si les suena a ustedes un documental que hace muy poco, creo que en el mes de marzo se acaba de estrenar, que se llama La Gran Ola, que trata de lleno este tema con todo lujo de detalles, aportando un gran bagaje por parte de expertos científicos y matemáticos como los que esta noche precisamente me acompañan, que no paran de investigar y que realmente pues acaban de conseguir un nuevo logro o avance que me van a contar a continuación. Son ellos tres que esta noche me acompañan. Muy buenas noches a Jorge Macías, profesor del Departamento de Análisis Matemático de la Universidad de Málaga. ¿Qué tal? Muy bien. También tenemos con nosotros a Manuel Castro, profesor del mismo Departamento de Análisis Matemático. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y también con nosotros a José Manuel González Vida, profesor del Departamento de Matemática Aplicada. Muchísimas gracias de verdad a los tres. Yo lo decía, a mí por lo menos me resulta un tema apasionante, y vosotros lleváis trabajando en esto desde hace muchos años y con estrecha colaboración con el Instituto Geográfico Nacional, ¿verdad? Formáis parte de lo que se denomina Grupo EDANIA, eso es, que es un grupo de ecuaciones diferenciales, análisis numérico y aplicaciones. Perfecto. Ahí está, dicho está perfecto. Yo creo que mucha gente que sea inexperta en esta materia estará diciendo ¿qué nos está contando Ana ahora mismo?, ¿no? Pero lo van a entender enseguida, porque lo primero que quiero abordar, luego nos metemos de lleno en ese documental que me parece fascinante, pero lo primero que quiero abordar es ese nuevo paso, un pasito más, un logro más, un avance que vosotros decís que vais a recordar el día 5 de junio a las 18:40 horas de la tarde para toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Contadme. Sí, porque bueno, tenemos una relación ya de hace unos años con el IGN. Firmamos con ellos un convenio hace un par de años para la puesta a punto y desarrollo del sistema de alerta temprana de tsunamis en España. Ajá. Y bueno, este día que comentan lo veíamos lejano porque tenían difícil simplemente de adquirir el hardware, los ordenadores necesarios para hacer este tipo de cálculos. Y ese día pues llegó ese lunes 5 de junio, donde por primera vez lanzamos desde aquí de Málaga cálculos con el código que hemos desarrollado en la Universidad de Málaga en Madrid. Por tanto, es como la primera vez que ese sistema de alerta temprana de tsunamis español pues ha realizado cálculos en donde debe ser su sede, en Madrid. Hasta el momento lo hacía en Málaga. Cuando tenía necesidad de hacer algún cálculo, pues lanzaba los cálculos en el clúster que nosotros, el Grupo EDANIA, tenemos aquí en la unidad de métodos numéricos de la Universidad de Málaga. De que gracias, Jorge, a este software que creo que se llama Tsunami HiC, ¿verdad?, se permite hacer simulaciones de tsunami en tiempo real. Por lo tanto, estamos hablando de una estrategia privilegiada, ¿no?, en este sentido, ¿no? Se trata de tener simulaciones con mucha precisión sobre el resultado de un tsunami que eventualmente tenga lugar, pero sabiendo lo que va a ocurrir mucho antes o bastante antes de que la ola llegue a la costa. Tenemos que pensar que eso, que se puede calcular en unos 5 minutos, entonces pues hay unos 5 minutos que es el tiempo que se tarda en detectar el tsunami y ver cuáles son las características de la falla que lo produce, otros 5 minutos que sería lo que tarda este software en realizar sus cálculos, y por tanto si el tsunami tarda 1 hora en llegar a la costa, pues quedarían pues esos 40, 50 minutos para que se tomaran las medidas, Protección Civil tomara las medidas adecuadas para actuar. Eso es, porque no nos olvidemos que el fin último de todas estas investigaciones y de todos estos avances de los que vosotros, por ejemplo, pues sois protagonistas, es hacer una especie también de, que se puede hacer algún día, planes de emergencia, ¿no?, o de evacuación, ¿no?, para establecer una serie de pautas a seguir en caso de un tsunami. No sé si eso es el objetivo, ese es el objetivo final, pero no tan final. Eso es el objetivo que la directriz básica en 2015 le dijo a Protección Civil que tiene que hacer. Estamos en el camino. Protección Civil pues realizó un estudio de qué áreas eran en las que este tipo de planes de actuación era obligatorio, era aconsejable o no era necesario hacer. Ese estudio pues acabó en diciembre de este año pasado, de 2016, y por tanto ahora ya se saben dónde esos planes de actuación se deben hacer, ¿eh? La respuesta de este estudio es que en toda la costa atlántica de Andalucía pues es obligatorio la realización de estos planes de actuación, que en todo el Mediterráneo
pues es aconsejable, es decir, tendríamos un color rojo en esta parte del Atlántico, un color naranja en todo el Mediterráneo, un color naranja más intenso en el mar de Alborán y un poquito menos intenso llegando a Valencia, Cataluña. También color naranja, es decir, aconsejable en Galicia, sí, y solamente la cornisa cantábrica se libraría de esta obligación. Por tanto, ahora las comunidades autónomas y los ayuntamientos son los que tienen la pelota en su tejado y deberían de hacer estos planes de actuación. Efectivamente, ¿no? Porque la sensación es un poco que estas autoridades y estas instituciones miran de lado o intentan ocultar una realidad que está ahí, ¿no? Porque yo leo informaciones, ¿no?, por parte de científicos o investigadores como vosotros, y dicen que el riesgo de que ocurra hoy en día pues un tsunami como el que tuvo lugar en el año 1755 en Lisboa está ahí, que la misma posibilidad hay de que ocurra mañana que dentro de 100 años. A mí esas declaraciones, no sé, pero me han puesto un poco nerviosa cuanto menos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, es cierto que, como decía Jorge, las zonas más vulnerables serían las zonas de la franja atlántica, ¿no? Nosotros estamos un poco más protegidos a ese tipo de eventos, ese tipo de tsunamis generados parecidos a los que se generaron en Lisboa. Es cierto que aquí en la cuenca de Alborán pues hay otro tipo de características que harían posible otro tipo de tsunamis, que ya de hecho hicimos un trabajo en colaboración con la gente del Instituto Español de Oceanografía, caracterizando pues tsunamis generados por avalanchas submarinas, que podrían ser pues, algunos tipos de tsunamis que podrían ocasionarse en esta zona, pero sí es cierto que en comparación con áreas como por ejemplo Japón o digamos en el cinturón de fuego del Pacífico, pues claro, el nivel de riesgo es bastante inferior, ¿no? Eso no quita que no haya que investigar en este tipo de asuntos. Esto no quita que haya que plantearse todo el tema del sistema de alerta y que no haya que hacer los planes de evacuación, pero es cierto que claro, si miramos las zonas a nivel mundial que tienen más riesgo, pues evidentemente no estamos en las zonas más tsunamigénicas, aunque sí es cierto que existe un riesgo importante y que hay que evaluar bien y hay que entender, ¿no? Porque es cierto esas declaraciones que dicen donde hubo un tsunami, ¿va a volver a haber otro? Sí. Sí, esas son las que hace ahí Elisa Buford, catedrática ahí de la Universidad Politécnica, y dice eso, efectivamente, lo que dicen los sismólogos es que donde hubo un tsunami lo volverá a haber y donde no lo hubo puede haberlo. Puede haberlo, efectivamente. Entonces, bueno, en este contexto se habla de periodos de recurrencia, es decir, cada cuánto tiempo ocurrirá un tsunami. Entonces, estos periodos de recurrencia pues, pueden ser 100, pueden ser 500 años, claro. Con 500 años, pues, no nos preocupamos demasiado, sobre todo los políticos, que su periodo de recurrencia son 4. Pero, claro, en Japón sí, porque eso ocurre con un periodo muchísimo menor. Aquí, pues, si son... Bueno, hace 260 años tuvo lugar este de Cádiz, un poquito más, pues quizás toque ya, o quizás quedan otros 260 años. Entonces, es la incertidumbre que hay en este tipo de fenómenos que es lo que le hacen pues eso, ser un poco fastidiado en ese aspecto. Claro. Me gustaría ahora ya sí, compañeros, andar en ese documental La Gran Ola, ¿no? Una película de Fernando Arroyo, que en ella de hecho participa, pues por ejemplo, todos nos acordamos María Belón, que es esa española que sobrevivió a ese tsunami del Índico en el año 2004, que todos sabemos que la película Lo Imposible de Bayona se inspiró en su historia. Y si no tengo mal entendido, vosotros mismos habéis hecho una serie de recreaciones, digamos, de simulaciones del tsunami, por ejemplo, de Cádiz del año 1755, que se incluyen en este documental, ¿es así? Sí. Nos pasaron en su momento las fuentes. Las fuentes significa, a partir del terremoto se determina cuál fue la deformación en la superficie del mar que generó ese tsunami. Y a partir de ahí pues hicimos la recreación y cómo afectaría tanto a la zona del Algarve como a toda la costa de Huelva hasta llegar a la zona de Cádiz. En algunas simulaciones que aparecerán por aquí junto con lo que estamos hablando, pues aparecen precisamente esos datos. Efectivamente, de hecho me gustaría ya, aprovechando que mis compañeros, ahí lo ven, están llevando a pantalla a Total esas simulaciones, que me las pudierais un poco ir explicando, por ejemplo, que estamos viendo en esa. Bueno, pues ahí lo que veis es, en principio, la deformación inicial generada por el terremoto. Digamos que el terremoto cambia la orografía, digamos, en el fondo del mar. Ajá. Y eso genera una perturbación, un cambio en la superficie del mar. Y bueno, pues simplemente a partir de esa variación de alturas que se generan en la superficie, pues se generan olas, ondas,
que son muy grandes, no tanto en altura, en alta mar, como sí en una cosa que nosotros llamamos longitud de onda, es decir, como de grande es esa, de extensa es esa onda, y lo que vamos viendo, lo que se ve en pantalla es la evolución, la propagación a lo largo del Atlántico de ese frente de ondas. Ese frente de ondas pues viaja muy rápido entre las zonas más profundas y se va ralentizando cuando se va acercando a costa, con lo que aumenta en altura y es lo que después impacta en costa y es lo que se genera pues la penetración de esa lengua de agua, que un tsunami no es más que esa onda. ¿Eso sería Cádiz? Eso sería Cádiz. Si vemos, se ve que son unos 55 minutos lo que tarda en llegar desde su origen, que el tiempo va corriendo de abajo, pues aproximadamente, pues para saber esos tiempos de respuesta que tenemos, pues nos sirven también estos modelos. Alrededor de una hora o menos de una hora tendríamos pues para hacer algo antes de que impacte en Huelva o impacte en Cádiz. Y ahí vemos pues que, por ejemplo, la Tácita, pues prácticamente muchas partes de ellas se ven completamente inundadas. Claro. Es importante saber pues qué partes no se inundarían, porque ahí no hay posibilidad de hacer una evacuación horizontal. Tantísimas personas, pues la manera de salir de ahí es difícilmente en horizontal y hay que saber pues qué edificios se mantendrían y hacer una evacuación vertical en edificios que no se vieran afectados, uno por el terremoto y dos por la inundación, claro. Me gustaría, compañeros, para finalizar, que nos quedáramos, no sé, por así decirlo, con un mensaje a la ciudadanía, ¿no? Porque veo esto y, lógicamente, uno se lleva las manos a la cabeza, pero es que es una realidad que está ahí, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que, como me decía Manolo, el riesgo está ahí, es absolutamente real. Afortunadamente no nos encontramos, digamos, en las zonas donde habría, no sé, una mayor probabilidad, ¿no? Y es de suma importancia seguir concienciando, yo creo, sobre todo a las instituciones y a las autoridades de esto, de que puede ocurrir en cualquier momento y que lo mismo puede pasar, como decíamos, mañana que dentro de 100 años. Cuando va a ocurrir no se sabe, que va a ocurrir es una realidad. La cuestión era que el Índico tampoco es una zona de gran probabilidad, claro. y ocurrió el mayor desastre de la historia. ¿Por qué? Pues principalmente porque no estaban preparados. Entonces el mensaje que hay que lanzar de tranquilizador es que la idea es que hay que estar preparados, porque esto puede ocurrir. Probablemente nosotros no lo olvidamos y a lo mejor nuestros hijos tampoco. Será dentro de 200 años, pero ocurrir va a ocurrir. Entonces hay que estar preparado para saber qué hacer y vivir con esa tranquilidad. Bueno, pues si ocurre, sé cómo actuar y sé lo que hay que hacer. Efectivamente. Es un poco como decía Fernando antes con los incendios, ¿no? Algunas cosas pues son de un poco sentido común, otras no lo son tanto. Uno en un momento de pánico hace quizás lo más absurdo. Entonces hay que saber pues lo que tengo que hacer, qué es lo lógico y qué es lo absurdo en esa situación. Claro. Pues yo la verdad que me quito el sombrero de verdad con vosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo, por todas esas investigaciones que hacéis, por haber creado esa especie de código matemático que ha hecho es una realidad, esas simulaciones de tsunami a tiempo real para nosotros de verdad y para todo el equipo que hoy lo estábamos contando en la redacción y estábamos muy expectantes. Ha sido de verdad un placer contar hoy con vosotros en Llegó la Hora. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias a ti, porque nosotros como matemáticos poder contar esto en el público, pues normalmente somos unos incomprendidos y aunque somos matemáticos aplicados y lo que nos gustan son las aplicaciones de las matemáticas, que son de esas cosas que sí se pueden contar al público, pero para nosotros es una alegría pues poder venir y contar esto aquí. Gracias. Muchísimas gracias a los tres, a Jorge, a Manuel y a José Manuel. Un placer, de verdad, haberos conocido. Enhorabuena. Nos vamos, señores, a publicidad, unos minutitos y enseguida estamos de vuelta y, como saben, tocan nuestro consultorio legal por un lado y también el psicológico, así que nos van a dar muchos consejos y claves muy importantes, ya lo verán. Hasta ahora. Roxanne.